Entonces, eso lo voy a hacer dentro de un momento. Voy a subirles también una hojita para que ustedes tengan ahí para trabajar. Les voy a subir una hojita y bueno, entonces vamos a iniciar esta práctica con esto y voy a grabar patojos. Entonces, si tienen dudas, ahí me van diciendo una vez. Recording in progress. Bueno, entonces para iniciar yo quiero preguntarles si existe alguna duda en cuanto a la parte esta de la forma general, digamos, de una estructura algebraica. Si existen dudas en cuanto a identificar cuándo es una potencia, o cuándo hay una multiplicación de expresiones, o cuándo hay una división de algunas expresiones algebraicas. ¿No hay dudas o si las hay? ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿esta qué forma tiene? De potencia. Una potencia. ¿Con qué teorema empezarían ustedes a derivar esto? Yo sé que todavía no han visto lo de los teoremas de multiplicación, pero eso ya lo platicamos en la clase. Entonces, Sería con el de la cadena, ¿no? muy bien, con la regla de la cadena. Si es una potencia, con la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Esta qué forma tiene? ¿Será que también tiene forma de potencia? No, Entonces, ¿qué forma tiene? de la multiplicación. Multiplicación. ¿Hay potencias? Sí, hay potencias, pero tiene una forma de multiplicación. Entonces, ¿con cuál teorema comenzarían a derivar? Pues con la multiplicación, ¿verdad? O con teorema del producto, si lo quieren llamar así. Entonces, entonces comenzarían a derivar eso con eso. O sea, no empiezan con la regla de la cadena, sino que empiezan con la regla de la multiplicación y posteriormente van a tener que usar la regla de la cadena para seguir en el proceso, digamos. Pues tiene una forma de división y entonces comenzarían con el teorema de la división. Bueno, son cosas que ya hemos visto en clase, espero que esté claro y vamos a iniciar de una vez a aprender el teorema de la multiplicación o teorema del producto, si lo pueden buscar con cualquiera de los dos nombres. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x es igual a una función g por una función h, entonces la derivada de f sería igual a ¿qué? A la función g por la derivada de h, más h por la derivada de g. Dicho en otras palabras, es como decir el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Eso es el teorema de la multiplicación, como este de aquí. Aquí les he escrito otra forma porque yo he visto que a veces les gusta más hacerlo de otras maneras. Yo estoy habituado a esta primera de aquí, pero ustedes también pueden utilizarlo de esta otra forma. O sea, depende de cómo miren las estructuras. O sea, toman el primero y derivan el segundo, más derivan el primero y lo multiplican por el segundo, ¿sí? Es solamente lo único que cambia son estos dos en cuanto al orden, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? No importa. Yo estoy habituado a entonces lo voy a utilizar de esta manera, pero si alguien lo hace de esta manera, pues no hay ningún problema porque esto es idéntico a esta parte y esta otra parte solamente cambia el orden de los factores y el orden de los factores pues no altera el producto. Entonces, no habría ningún problema como lo hagan ustedes si quieren mantener el orden primero, segundo, solamente que digamos, igual derivada, igual derivada y, y la función original, ¿verdad? Entonces, ya depende de ustedes cómo quieran hacer esto. Bueno, entonces, en esta forma, ¿qué forma tiene? Multiplicación, potencia, división. Rápido, pues. Patojo chispudo ahí. Multiplicación. Aplicación. O patoja. Entonces, muy bien, patoja. Entonces, es multiplicación. Vamos a comenzar con el teorema de la multiplicación. Repito, el primero por la derivada del segundo. El primer factor derivada del segundo factor. Entonces, la función, o sea, la primera derivada de h en este caso, le podemos llamar de muchas formas, ¿verdad? Entonces, h de x es esto,
Entonces la primera derivada de h va a ser igual a este va a ser, digamos, el primero lo voy a poner con azul y el segundo lo voy a poner con rojo para poder distinguirlos ahí. Entonces voy a copiar el primero, tal cual está, el primer factor. Y aquí va a aparecer la derivada, es decir, voy a derivar y voy a usar esta nomenclatura d sobre dx del segundo. Entonces, cuando deriven, por favor, para dejar constancia de sus cosas, sí les voy a pedir que utilicen esta nomenclatura y lleven el proceso así. De que se puede hacer de un solo, sí, pero yo les voy a pedir esto para tener mayor certeza de que ustedes lo están haciendo. Más, siempre va a ser más, según la norma, digámoslo así, esta norma. El segundo, o sea que entonces voy a copiar este segundo factor, 8 de x menos 3 más 2x, multiplicado por la derivada del primero, que sería 3x al cuadrado más 5x. De esta forma, así. Ya tengo la estructura, ya derivé, todavía no he derivado, pero estoy en proceso de derivación. Por eso aparecen estos símbolos que van en proceso de la derivada. Entonces, aquí voy a copiar este, ¿verdad? 3x al cuadrado más 5x, lo terminaría, lo continuaría, digamos, copiando, multiplicado por la derivada de este y la derivada de este. ¿Cuál es la derivada de estos jóvenes? A ver, patojo, patoja chispuda ahí. Se- Sería menos Menos 24 24 x x menos elevado a la 4. más 2. Muy bien, esa sería la derivada. Les evalúe, digamos, esto. Yo les voy a pedir lo siguiente, que los resultados queden con exponentes positivos. En la clase ya vimos la parte, digamos, analítica de las derivadas y les dije, si quedan negativos o positivos los exponentes, no me importa. Pero en estos ejercicios sí les voy a pedir que la respuesta la coloquen con los exponentes ya positivos de una vez. Entonces, podríamos escribir que la primera derivada de h es igual a ¿qué? 3x al cuadrado más 5x multiplicado por menos 24 sobre x a la cuarta más 2 más 8 sobre x al cubo más 2x multiplicado por 6x más 5. Muy bien, ahí quedaría el resultado. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, viendo el mismo ejercicio, ¿será que lo podemos hacer de otra manera? La verdad es que sí. ¿Ustedes me recomendarían alguna otra forma? Para empezar así como que ya con los conocimientos que ustedes tienen de álgebra y todo eso. ¿Podrían decirme a alguien por ahí, mire, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera o de esta otra? O siempre tenemos que entrarle de una vez con la multiplicación ahí. ¿Patojos? ¿No se les ocurre nada? No sé si se pueda, pero sacar factor común. Factor común podría ser, pero ahora tendríamos tres factores. Y podemos utilizar la regla de la multiplicación, sí, pero con tres factores. Entonces ya se... Sí, sí se puede. Definitivamente la respuesta es sí. Sacando factores comunes se podría. Si sacamos un factor común aquí y otro aquí, ya tendríamos cuatro factores. Entonces, esa es una forma. Yo quiero que miren esta otra. ¿Qué tal si multiplico esto y este con este con este y este con este? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa multiplicación? 3 por 8, 24. X al cuadrado por x a la menos 3, ¿cuánto es? Yuhu. X a la menos 1. Muy bien. Y luego este más por más, que sería más, ¿verdad? 3 por 2, que serían 6x, y 2 más 1, serían 3. Y luego la multiplicación de este con este, positivo por positivo, positivo, 5 por 8, que serían 40, y x por x a la menos 3, sería x a la, ¿cuánto?
Menos 2. A la menos 2 y luego positivo por positivo, positivo y 5 por 2 que serían 10 y x por x sería ¿cuánto? X al X2. cuadrado. X al cuadrado, x a la 2, no x2, x2 es esto, ¿sí? O esto en todo caso, pero no es, pero esto es al cuadrado o a la 2. Bueno, entonces tenemos esto. Y entonces este es el resultado de la derivada, jóvenes. No. No, ¿verdad? Solamente hemos hecho una multiplicación. Ojo con eso también, porque a veces uno piensa, "Ah, entonces voy a multiplicar esto, ya lo tengo derivado", y no, pues eso es tan solamente una multiplicación. Bueno, y ahora si quiero derivar el resultado de esa multiplicación, ¿qué teorema utilizo? ¿Será que también utilizo el teorema de la multiplicación aquí? No. Entonces, ¿qué hago? Utilizar el de suma resta. Muy bien, entonces tendría que usar el de la suma o de la resta, o sea, dependiendo de los casos. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la derivada de aquí? Vamos a ver. ¿Qué escribo ahí? ¿Y entonces qué pasó? Menos 24x elevado a menos 2 más 18x al cuadrado más menos 80x elevado a negativo menos 3 más 20. Más 20. 20x. 20x. Muy bien. Entonces, así quedaría el resultado. Miren, entonces cambié la expresión, o sea, cambié la operación. Primero comencé a multiplicar y me quedó esto. Luego derivé esto y resultó esto. Y se parece a esto. Es el mismo ejercicio. Pero se parecen. No mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Este está mal o este está mal. Pues no necesariamente los dos están bien, tampoco necesariamente los dos están mal. O sea, puede que los tengamos bien ambos. Pero resulta que depende cómo uno comience a trabajar, el resultado puede verse muy diferente, pero esta forma puede que sea equivalente a esta otra forma. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para conocer si son iguales? Pues lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer esta multiplicación de aquí y sumarle esta otra multiplicación de aquí. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y luego hacer las operaciones respectivas para simplificar esta expresión y cuando la simplificamos, deberíamos llegar a esto. ¿Sí? Esto es la forma más simple a la que podríamos llegar. Claro, hay que ordenarla y todo eso, pero ahorita no mucho me interesa esa parte de andar ordenando esto. Lo que me interesa es de que aprendan cómo es el teorema y que hagan otra cosa más. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a determinar si son iguales en lugar de simplificar esto? Pues entonces vamos a hacer algo que se llama, algo que le vamos a llamar evaluar o valuar, poner un valor a la expresión dada. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, h' de 1, en este caso les estoy poniendo un valor de x es igual a 1. Este valor sí les voy a pedir que evalúen esto y sí les voy a indicar el valor. Puede ser 1, puede ser 2, menos 1, cosas así. Entonces, h' de 1 es igual a ¿qué? Pues va a ser 3 multiplicado por 1 al cuadrado, más 5 multiplicado por 1. Creo que mejor voy a poner corchetes aquí. Multiplicado por menos 24 por 1 a la cuarta, más 2, más 8 dividido dentro de 1 al cubo, más 2 multiplicado por 1, y 6 multiplicado por 1, más 5. Acabo de sustituir cada x que aparece aquí por este valor de 1. Entonces lo escribo de esta manera y luego digo h' de 1 es igual a ¿cuánto? Entonces va a ser 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, ¿verdad? Y 5 por 1, 5. Queda de esta forma. Muy bien. 1 a la cuarta es 1. 24 dentro de 1, pues es menos 24. Más 2. Más 1 al cubo es 1. Y 8 dentro de 1, pues es 8. Y 2 por 1, 2. Y 6 por 1, 6.
más 5. Muy bien. Teniendo esto, pues ustedes ya me dirán cuánto es el resultado. Ahora 3 más 5 son 8. Menos 24 más 2 son menos 22. 8 más 2 que son 10. Y 6 más 5 que son 11. ¿Cuánto les da esto? Menos 66, me dio a mí, pero no estoy mal. Menos 66 le da algún patojo. A ver los demás. ¿Les da lo mismo? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, evaluado da menos 66 aquí. ¿Sí? Bueno, ¿será que si es la misma cuestión y esta es la derivada de la misma función, evaluar esto con el valor de 1 también nos debería dar lo mismo? Es decir, si yo escribo h' de 1 va a ser igual a ¿qué? Menos 24 multiplicado por 1 a la menos 2 más 18 por 1. Aquí me hizo falta ¿cómo se llama? Pasarlo a positivo. Ahora, perdonen ustedes. Este es menos 24 dividido dentro de x al cuadrado más 18 x al cuadrado menos 80 dividido dentro de x al cubo más 20 por x. Muy bien. Entonces, esto de aquí lo vamos a cambiar y vamos a decir lo siguiente. Menos 24 dividido dentro de 1 al cuadrado más 18 por 1 al cuadrado menos 80 dividido dentro de 1 al cubo más 20 multiplicado por 1. Entonces, h' de 1 es igual a ¿cuánto? 1 al cuadrado es 1. Menos 24 dentro de 1, menos 24. 1 al cuadrado es 1 por 18. 18. 1 al cubo es 1. 80 dentro de 1 es 80. Y 20 por 1 es 20. Entonces, ¿cuánto les da el Lo resultado? mismo. Menos 66. 66 a todos. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, el resultado es menos 66. Y aquí tenemos menos 66. O sea que entonces, miren, llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, estas expresiones son equivalentes. ¿Cuál es el problema? Que esto todavía no lo hemos simplificado, ¿sí? Entonces alguien me puede decir, bueno, en ese sentido, pues es más fácil hacer esto. ¿Qué es más fácil? ¿El teorema de la suma o el teorema de la multiplicación? Para mí es el teorema de la suma. Entonces, cuando tengo una expresión como esta, yo prefiero hacer la multiplicación esta y luego derivarla con el teorema de la suma o de la resta, ¿verdad? Eso es lo que yo prefiero. Ahí cada quien con sus gustos, ¿verdad? Eso es lo que yo prefiero. Sin embargo, es importante decirles de que no siempre vamos a poder hacerlo de esta manera. Todo depende del ejercicio que nos estén dando. Si nos ponen un ejercicio, por ejemplo, un poco más complicado, digamos como sí, este ya se mira un poquito más complicado, que está al cuadrado y que está al cubo. Podemos hacer hacer esa multiplicación de primero, sí se puede. Pero antes de hacer esa multiplicación usando la propiedad distributiva, tenemos que resolver esta potencia y esta potencia. ¿Cuántos términos van a quedar como resultado de elevar esto al cuadrado, Pato? 3. Van a quedar 3, muy bien. O sea, el primero al cuadrado va a ser 1, más 2 veces el primero por el segundo va a ser otro, más el segundo al cuadrado va a ser otro. Entonces van a haber 3 términos aquí. Solamente le voy a poner así como los espacios nada más. ¿Y cuántos términos van a quedar de elevar esto? 4. Van a quedar 4. El primero al cubo, como este es menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Entonces nos van a quedar, al final de cuentas, 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces tienen que hacer la propiedad distributiva multiplicando este con este, este con este, este con este y este con este, y luego este con este con... Entonces imagínense todo lo que tienen que hacer ahí para poder encontrar la derivada. Pues va a estar un poquito complicado hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, en este caso, tal vez sea mejor empezar con el teorema de la multiplicación de una vez. No fue el caso del primer ejemplo que nosotros vimos, pero para este otro caso,
tal vez sea mejor comenzar con el teorema de la multiplicación de una vez y luego ir simplificando según los resultados que vayan quedando. Todo depende de la estructura, es decir, no es de que siempre, siempre, siempre la recomendación sea multipliquen primero, ¿verdad? Depende de la estructura. ¿Alguna duda con el teorema de la multiplicación, Pato? ¿Existe alguna duda? Bueno, entonces pasaríamos al teorema siguiente, que es el teorema de la división o teorema del cociente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Si nosotros tenemos una función f de x que es igual a g de x dividido dentro de h de x, entonces la derivada, aquí me hace falta ponerle derivada a esto, la primera derivada de f sería igual a ¿qué? Va a dar como resultado también una división. Vamos a ponerle este un poquito más para acá para que se mire más claro. Muy bien, va a dar como resultado una división. Entonces, el denominador lo vamos a dejar en el denominador, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Eso va a pasar con el denominador. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí arriba? Primero vamos a poner el denominador. Miren, el denominador de primero por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Este ya está un poquito más complejo, ¿verdad? Este ya se mira más feo. Entonces, esta es la regla. Esta es la regla y entonces hagamos un ejercicio con esta regla. Tenemos esto y vamos a ponerle azul al de arriba y le vamos a poner rojo usando el de abajo para poder distinguirlo. Entonces, la primera derivada, f' de x, va a ser igual a ¿qué? Entonces, la primera derivada va a ser, ¿esto es división? Sí, es una división. Eso está claro, ¿verdad? La estructura es una división. Vamos a poner esto de esta manera. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Denominador, tómelo y elévelo al cuadrado. Muy bien. Pues voy a tomar el denominador 5x menos 3 y lo voy a elevar al cuadrado. Muy bien. Luego me dice que tome el denominador y escríbalo aquí. Bueno, entonces voy a escribir aquí el denominador 5x a la menos 3 multiplicado por... Ah, perdón, es que le había puesto colorcitos, ¿verdad? Se me olvidó. Vamos a poner los colores correspondientes. 5x a la menos 3. Entonces aquí va a ir 5x a la menos 3 multiplicado por la derivada del denominador, del numerador, perdón. 3x a la 7 más 2x al cuadrado. Y luego que me dice la estructura, réstele, póngale menos. Muy bien, pues le ponemos menos. Y luego me dice, póngale el numerador, cópielo nada más. Muy bien, copiamos el numerador que es 3x a la 7 más 2x al cuadrado y multiplíquelo por la derivada del denominador. Muy bien. Entonces por la derivada del denominador que es 5x a la menos 3. Muy bien. Sí, les voy a pedir que en sus procedimientos, en sus evidencias, me escriban estas partes de aquí, que me están escribiendo así como que cómo llevan el proceso de derivación ahí, como evidencia de que ustedes están haciendo el trabajo. Bueno, entonces f' de x es igual a ¿qué? Al 5x a la menos 3, 5x a la menos 3, multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? Patojo chispudo, patoja chispuda. 21x a la 6 más 4x. Muy bien. Menos este que se queda igual. 3x a la 7 más 2x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de este que es Menos 15x a la menos 4. menos 15x a la menos 4. Muy bien. Todo dividido dentro de esto que está elevado al cuadrado que es. ¿Cuánto da? 25x a la menos 6. Muy bien.
usted lo hizo perfectamente. A los demás sí les recuerdo. Si yo tengo la multiplicación de dos números, cualesquiera que sea, elevado a la n, ¿sí? Es igual a la n multiplicado por b a la n. Y este es el caso, ¿sí? Tengo que decir 5 al cuadrado, 25, y x a la menos 3 al cuadrado, x a la menos 6. Ahí se recuerdan de eso. La mayoría de personas lo que hace cuando tienen una expresión como esto al cuadrado es de que dejan el 5 y solamente le van el menos x al cuadrado. Entonces les queda 5x a la menos 6 y eso es un error. Entonces tomen en consideración eso que les acabo de decir, por favor. No se les vaya a olvidar. Bueno, dicho eso, ¿qué nos haría falta aquí? ¿Qué nos hace falta aquí, muchachos? A todos. Multiplicar, ¿no? O hacer un teorema de multiplicación. No, no les voy a pedir que multipliquen estos. No les Los voy a pedir que lo exponentes simplifiquen negativos. porque va a llevar más tiempo que no me interesa esa parte. Lo de los exponentes negativos nada más. Muy bien. Entonces nos va a quedar 5 dividido entre x al cubo. Eso sí, se los voy a pedir. Que los exponentes queden positivos. 21x a la 6 más 4x. Luego va a ir el menos 3x a la 7 más 2x al cuadrado multiplicado por este que nos quedaría menos 15x a la cuarta. Muy bien, todo dividido dentro de un 25x a la 6, dividido dentro de x a la 6. Muy bien, con que quede así, ahí lo dejamos. No les voy a estar pidiendo que lo simplifiquen, pero ¿qué sí les voy a pedir? Que lo evalúen. Como ahorita lo que me interesa es que ustedes lo vayan resolviendo, que vayan aprendiendo el teorema, entonces no les voy a pedir la evaluación, pero sí recuérdense, yo les voy a decir, valúelo para un valor de x de tanto. Entonces ustedes tienen que poner el valor de x aquí y encontrar el resultado. ¿Alguna duda con este teorema? Está fácil, ¿verdad? Por el momento, está fácil, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Bueno, tal como vimos el anterior, ¿será que este lo podemos transformar a otra manera? Sí. ¿Cuál sería? Mm, Recuérdense que tienen que saber de álgebra. ¿De qué otra forma lo escribiría usted? Bueno, les voy a mostrar una cosa antes de eso. Ustedes pueden tener una función f de x es igual a, por ejemplo, 5 dividido dentro de x a la 6, por ejemplo. ¿Hay que aplicar ahí el teorema de la división? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es una división. Habría que aplicar el teorema de la división. Entonces, la primera derivada de esto tendría que ser igual a ¿qué? El de abajo, que va a estar elevado al cuadrado. Entonces, el de abajo es x a la 6 y luego lo vuelvo a copiar aquí, x a la 6. Y lo voy a multiplicar por la derivada, el de arriba, que es 5. A eso le voy a restar el de arriba, que es 5, multiplicado por la derivada del de abajo, que es x a la 6. Muy bien. Entonces tengo aquí ya la estructura. Y entonces continúo haciendo esto. F' de x es igual a, ¿qué? A x a la 6 multiplicado por ¿cuánto? cero. Por 0 menos 5 multiplicado por ¿cuánto? 6x a la 5. 6x elevado a la 5. Este
Este le vamos a cambiar de color. Vamos a poner 5. A todo esto lo vamos a dividir dentro de ¿cuánto? X a la 12. Muy bien, x a la 12. Perfecto. Todo número multiplicado por 0 da como resultado 0. Le vamos a poner 0 aquí. Y entonces la primera derivada va a ser igual a ¿qué? Menos 5, o perdón, 5 por 6 es 30, ¿verdad? Menos 30, 5 por 6, 30, x a la 5, dividido dentro de x a la 2. Pero simplifiquemos esto porque aquí tenemos estos dos valores de x. Entonces la primera derivada es igual a ¿qué? Menos 30 y se va a quedar abajo la x. Y 12 menos 5, ¿cuánto es? 7. Muy bien, este es el resultado. Cuando aplicamos el teorema de la división, esto es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, pero ¿qué les dije en clase? O no sé si se los dije en clase. A veces es mejor trabajar aunque sean exponentes negativos. Entonces vamos a tener estos 5 dividido entre x a la 6, pero yo lo puedo transformar a 5 por x a la menos 6. Y entonces esta expresión, ¿qué nos va a quedar cuando lo derivamos? Este menos 6 pasa a multiplicar por esto. O sea, ya es la derivada de aquello de... Y estamos derivando, ¿sí? K por x a la n. ¿Y eso es igual a qué? Voy a escribir aquí mejor. Ahorita ya estaríamos derivando K, una constante, por x a la n. ¿Y eso es igual a qué? A la constante K por la derivada de x a la n. Es decir, K multiplicado por n multiplicado por x a la n menos 1. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es? O sea, en términos simples, sencillos, como nos va a quedar K por n, entonces menos 6 por 5, menos 30, x y menos 6 menos 1, menos 7. Y entonces la primera derivada de esto es igual a ¿qué? Menos 30 dividido entre x a la 7. Miren, el resultado es el mismo que aquí. Entonces, a veces cambiar las expresiones nos facilita a nosotros derivar. Entonces, ¿es válido? Pues, para mí sí, es válido cambiar la expresión para derivarla de una manera más sencilla. Eso es lo que yo les recomendaría, digamos, cada vez que se pueda. No siempre se puede. ¿Cómo van a saber ustedes cómo cambiarlo? Practicando nada más. Haciendo ejercicios y practicando este tipo de cosas. Muy bien. Entonces, dicho esto, podemos cambiar esto aquí para que se nos facilite la derivada. Tenemos que subir el término y ponerle positivo X al exponente de X. Muy bien, esa podría ser una forma. 3x a la 7 más 2x al cuadrado. Pero voy a subir solo la x porque solo la x es negativa. Voy a dejar el 5 entonces. Pero si subo la x, la voy a montar, digamos, a la división. Me va a quedar x al cubo. Pero al momento de hacerlo voy a tener que aplicar. Voy a tener que poner paréntesis de esta forma. Y entonces voy a tener que aplicar el teorema, perdón, el teorema, ¿verdad? La propiedad distributiva. Entonces, esta expresión f de x es igual entonces a ¿qué? 3x a la 10 más 2x a la quinta, todo dividido dentro de 5. Muy bien, pero ahí tendría que aplicar el teorema de la división todavía. Pero me puedo dar cuenta de que puedo dividir este dentro de este y este dentro de este. Entonces podría yo decir f de x es igual a ¿qué? 3 quintos de x a la 10 más 2 quintos de x a la quinta. Esa es una forma. Otra manera, de una vez, f de x es igual a ¿qué? 3x a la 7 dividido entre 5x a la menos 3 más 2x al cuadrado dividido entre 5x a la menos 3. ¿Es equivalente esta forma a esta forma, patojos? ¿Sí o no? Sí. Sí, son equivalentes, ¿ya? Y entonces cuando nosotros hacemos esto, nos va a llegar al mismo resultado, a este de aquí. 3 quintos, ahí están los 3 quintos. X a la 7, este menos 3 sube, ¿verdad? O sea, 7 menos 3,
7 más 3, 10, x a la 10, más 2 quintos de x a la 2, y 2 menos 3, 2 más 5, 2 más 3, perdón, 5. Y la derivada de eso, entonces, ¿cuánto sería? 10 por 3 son 30. 30 dividido dentro de 5, 6x a la 9, más 5 por 2, 10. Dentro de 5, 2, multiplicado por x a la 4. 9, este es 4, y ahí estaría el resultado de la derivada de esta expresión aquí. ¿Se puede hacer de esta forma? Sí, solamente que nos quedó más compleja. Y se puede hacer de esta otra forma también. Lo único que quedaría para averiguar si realmente son equivalentes es ponerle un valor de x. Agréguenle ustedes un valor de x es igual a 1 y averigüen ustedes si al momento de colocarle ese valor les da el mismo resultado. Capichi Patojos, ¿alguna duda? Ingeniero, ¿podría repetir la parte de ahorita de la derivada? Es que ¿La no me parte qué? confundí un poquito. Aquí de la derivada, la última parte, lo que está en rojo. Este 10 pasa a multiplicar por 3 quintos. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da 10 por 3 quintos? 6. ¿Te da 6? Sí. Muy bien, entonces la x se queda ahí y a 10 le quito 1, 9. Luego este más. Este 5 pasa a multiplicar por 2 quintos. ¿Cuánto da? 2, 4. 5 Ah, dentro de ya. 5 es 1. Ahí está 2. Entonces a 5 le quitamos 1 y nos queda 4. Ahora sí, ¿esa era tu duda? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces ahí está. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno. Si se dan cuenta, todavía está el fantasma de las potencias, ¿verdad? Tienen que saber de potenciación, tienen que saber de radicación, tienen que saber de factorización. Todas las propiedades que hemos visto desde que entraron al propedéutico de la escuela, las seguimos utilizando. Entonces, si ustedes aprendieron bien esas cosas, ahorita se les hace fácil. Si no las aprendieron bien, todavía se les dificulta más comprender toda esta cuestión. Y no es el tema actual el que se les complica, sino que es el tema anterior, el que no comprendieron bien antes. Entonces, por eso es importante que desde el inicio ustedes vayan aprendiendo bien las cosas. Entonces, este, bueno, pues ese sería el asunto. No siempre podemos hacer esto que acabo de hacer. Digamos que transformar antes de derivar no siempre nos conviene, repito, pero en el ejemplo sí nos convenía, en este primer ejemplo, pero de ahí vienen otros ejemplos donde ya no conviene hacer eso. Muy bien. El siguiente teorema es el teorema de la regla de la cadena. Entonces, miren esta forma, en lugar de x le estoy poniendo u, como una expresión de alguna función por ahí. Que no sea simplemente x, sino que puede ser x al cuadrado más 5, o puede ser una base más compleja que solamente x. Y miren qué es lo que nos dice. Bajamos el exponente. Ok. La u la copiamos, es decir, la base esta, la copiamos tal cual está. Así como está, así la copiamos. No le hacemos ninguna modificación. Luego al exponente n le restamos 1. Eso se parece mucho a derivar x a la n, ¿verdad? Si nosotros estamos derivando x a la n, esto da como resultado n por x a la n menos 1. Esta primera parte es muy similar. ¿Qué es lo que cambia? Que tenemos derivada de la base. O sea, van a derivar van a derivar la base. Entonces, básicamente nos dice bajar el exponente, copiar la base, quitarle un 1 al exponente y luego multiplicarlo por la derivada de la base. En realidad, los dos teoremas son iguales, son idénticos. Lo que sucede es de que si yo le agrego aquí, por ejemplo, por la derivada de la base, ¿cuál es la base? En este caso solamente es x. Entonces voy a derivar x. ¿Y cuánto es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1. Es 1. Entonces la derivada de x es 1. Entonces nos queda un 1 aquí multiplicado por 1. Y todo número, toda expresión multiplicada por 1
Fue la misma expresión, el mismo número. Entonces ya no necesitamos ponerlo. Por eso ya no lo escribimos. Pero el teorema es el mismo. Es la misma cosa. Solamente que, por así decirlo, aquí tiene esteroides. Y hay quienes lo explican o lo escriben como la composición de dos funciones. Se acordarán ustedes de composición de funciones, pero yo no lo voy a expresar así, yo no lo voy a explicar así, lo voy a dejar así nada más, sin meterme tanto detalle. Lo que me interesa es que lo utilicen en este caso. Y bueno, si lo utilizamos aquí, ¿es esta una potencia? Sí, es una potencia. Entonces podemos aplicar el teorema de la regla de la cadena para derivarlo. Entonces, en este caso, f' de y, para este caso, f' de y, es igual a ¿qué? Nos dice, baje el exponente, órale, bajamos el exponente, 2. Luego nos dice, copie la base, muy bien, copio la base tal cual está ahí, 7 menos 3y al cubo, ya la copié, ahí está la base copiada. Luego nos dice, al exponente, réstele 1, muy bien, entonces el exponente es 2, le voy a restar 1. Ok, luego multiplíquelo por la derivada de la base. Entonces le voy a escribir aquí multiplicado por la derivada de la base, que es 7 menos 3y al cubo. Solo la base, no la base al cuadrado. No, eso no. Solo la base tal cual está ahí. Ya no le ponen exponente aquí ni nada de eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, f' de y es igual a este 2 multiplicado por la base menos 3y al cubo. 2 menos 1 es 1. Ya no lo voy a escribir. Multiplicado por la derivada de esto. ¿Y la derivada de esto cuánto es? Menos 9y al cuadrado. Menos 9y al cuadrado. Y entonces esta es la respuesta. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ya no se podía multiplicar el 2 por lo que está en el exponente, en el paréntesis. Si quieres hacerlo, sí. Mira, si lo dejas con el 2 ahí, por mí no hay problema. Si lo multiplicas por lo que está dentro del paréntesis, lo puedes hacer perfectamente. No hay ningún problema. Hacerlo si quieres. ¿Sí? O sea, si lo vas dejando ahí, ahí está bien. Si lo multiplicas, también lo vas a tener bien, pues. Si es que haces bien la multiplicación también, ¿no? Pero digamos, con llevarlo a esta forma, digamos, ahí estaría bien. Solo que si ustedes me dejan esta expresión tal cual la estoy poniendo acá, yo se las pongo mala. ¿Por qué? ¿Por qué les pondría mala esa expresión? Por el 2 no es. El 2 ahí está bien. Si lo multiplican después usando la propiedad distributiva, no hay problema, lo pueden hacer. Pero ¿por qué les pondría mala esa expresión? Porque falta el 7, ¿no? No, la derivada de 7 es 0. Ya no la ponemos. 0, o sea, nos quedaría 0 menos 9y al cuadrado. 0 menos 9y al cuadrado, menos 9y al cuadrado. Ya no ponemos el 0. Porque le falta el paréntesis al menos 9y al cuadrado porque era una multiplicación. Ahí está el asunto. Alguien viene y me escribe esto y ya me está transformando una expresión que este es un factor, aquí hay otro factor y miren por otro factor. Hay 3 factores aquí, entre los cuales pues aquí hay un binomio, ¿verdad? Y este también es un binomio, pero vamos a derivar este binomio. ¿Qué es lo que nos tiene que aparecer aquí? 3 factores. ¿Tenemos 3 factores ahí? No. Aquí tenemos la multiplicación de estos dos y le estamos restando 9y al cuadrado. ¿Qué pasó ahí? O sea, esto está malo. Alguien me hace eso y se lo voy a poner malo. Acá no es de ponerlo así. Si eran factores, van a seguir siendo factores. Hay que ponerle por lo menos un paréntesis. Lo están multiplicando por un negativo, por un número negativo. O al menos el coeficiente es negativo, depende del valor de y. Bien, cuando esté elevado al cuadrado siempre va a ser negativo en este caso. Entonces hay que ponerle el paréntesis para indicar que estos se están multiplicando, siguen siendo factores. Hay 3 factores en ese
lugar. Entonces tengan mucho cuidado con eso, pues. No quiero que alguien vaya a estar haciendo esto porque ahí se va con Pancho. Eso está mal. Ingeniero, Sí, ¿y si colocamos el punto o es mejor colocar el se paréntesis? los podría aceptar. Prefiero el paréntesis. Tengo mis razones. Prefiero el paréntesis. Mejor póngale el paréntesis, por favor. Que si le ponen el punto, sí es aceptable. Para mí es aceptable, pero en este caso no lo voy a aceptar. O sea, en en una situación donde yo no estoy en un curso ni nada de eso, sí es aceptable. Pero en este caso les voy a exigir el paréntesis. Para este curso les voy a exigir el paréntesis. Y tengo mis razones que no les voy a explicar ahorita, pero sí les voy a pedir el paréntesis, por favor. Muy bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? Bueno, ¿podemos resolver este de otra forma? ¿Se les ocurre otra manera para resolver este? Distribuyendo el exponente a los dos términos. Distribuyendo el exponente. ¿Cómo así distribuyendo el exponente, niña? O sea, 7 al cuadrado menos 3y a la sexta. No, no, me refería a Sacando la que potencia, ¿no? Resolviendo el binomio al cuadrado o haciéndolo con la potencia, pues, ya. Entonces, ¿cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? el primero al cuadrado por Deme de una vez el resultado. sería 49 49 menos 42 y a la 3 más 9 y a la 6. Muy bien, excelente. Ahí estaría esto. Ya estaría resuelto el binomio al cuadrado. Entonces nos queda un trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora lo derivamos, pero lo vamos a derivar con suma y resta, ¿verdad? Entonces, la derivada de 49 es 0. La derivada de esto, ¿cuánto da? 40, 126, no. 126 y... Ajá. Y 6 por 9, 54 y a la quinta. ¿Sí les queda? Ustedes, por favor, me verifican que sea cierto esto. ¿A todos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, ¿será que el resultado es el mismo? Equivalentes han de ser. Habría que verlo. Podrían, si quisieran ustedes corroborar esto, bueno, si multiplico estos, digamos 2 por 7, que son 14, y multiplico este de aquí, 2 por menos 3, que sería menos 6y al cubo, ya llegaría a esta parte de aquí, ¿verdad? Y si multiplico 14 por menos 9, ¿cuánto les da? 90 más 36, 126. ¿Les da 126? Menos por menos más. Y 6 por 9, 54. Y las 10, copio la base, sumo los exponentes, ya la quinta. ¿Les da eso? Sí, ingeniero. Miren, llegamos al mismo resultado si seguimos simplificando. En este ejemplo fue fácil hacerlo. En este ejemplo fue fácil hacerlo. Hay otros más complicados, pues depende de la estructura. Pero miren, si seguimos simplificando esto, llegamos al mismo resultado simplificado que este de aquí. Bueno, no sé si existe alguna duda con todo esto. Esos son los 3 teoremas. Y eso es para comenzar. Y ahorita vienen más ejercicios. Pero quiero saber si existen dudas al respecto.
¿No hay? Bueno. ¿Cómo harían este? Recording stopped. ¿Cómo harían ese, jóvenes? Voy a pausar un ratito esto. Bueno, son las 14 con 59. Entonces, ustedes van a tomar un breve receso, pero antes, háganme un pequeño favor. Silvestre Hernández Mario. Sí, ingeniero. Muy bien. Perdón, ¿me puedes volver a hablar, Silvestre? Sí. Bien, Silvestre Quiñones. No está Silvestre Quiñones. Cincala Roche. Sí, ingeniero. Muy bien. Sosa Dionisio. Presente, ingeniero. Bien, Sosa Nuila. Presente. Suárez Santos. Presente, ingeniero. Zulá Soloy. Presente, ingeniero. Sui Parras. Presente. Tacatic Pirir. Presente, ingeniero. Tac Sánchez ya no, ¿verdad? Simon Roy. Presente. Teleguario Rodríguez. Presente, ingeniero. Taujil Pelicó. Muy bien. Torok Shikai. Presente. Tórtola Monje. Presente, ingeniero. Tuyuk Watch. Saitum. Presente, ingeniero. Presente. ¿Quién habló ahí? Yo, José Sí. Luis Tain. ¿Y la niña? Urizar García. Presente. Urizar Tiño. Presente. Urrutia Mejía. Presente. Bail Moreno. Presente. Valenzuela Barán. Presente. Valladares Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Vázquez Barrios. Presente, ingeniero. Vázquez Mendoza. Presente, ingeniero. Ventura Pérez. Presente. Victorio Ical. Presente, ingeniero. Villalta Hernández. Presente, Inge. Villanueva Choc. Presente, Inge. Sí, pues trajimos. Villatoro Moscoso. Villatoro Karen. Presente. Yash Chico. Presente. Yashkal Chub. Presente, ingeniero. Yashkal Us. Presente, ingeniero. Yool Simón. Presente, ingeniero. Yoskoy. Presente, ingeniero. Muy bien. Entonces, tomen un receso como tenemos hoy tiempo, 15 minutos si quieren, a las y 20 los quiero aquí de nuevo. Vayan a tomarse un pequeño receso y a las y 20 los quiero aquí de nuevo y vamos a seguir practicando con estos teoremas.